Ascendiendo al Monfrechu, el techo de Ribadesella, vamos a disfrutar de la vista y de la compañía. Y aquí se encuentra el lugar donde se dice que el oso pilló infraganti a Fabila. Os presento a mi primo Arturo. ¿Qué tal, chaval? ¿Cómo va la cosa, vivo? El Menenquen Pis de Parres. Ahí tenemos la Vega del Sella. Con el pico pienso, esto en Navidad aquí en Asturias ponse en la entrada de las casas. Y en realidad Ribadesella yo creo que no lo pisamos hasta que nos encaramemos a la cima. Una curiosidad del Boloño, que se fae en esta caja. Estamos generando radicales libres. Hombre, ¿y el río Sella? Mira, qué desembocadura. Para eso te traje hoy, para que contaras esa anécdota. Ponte cómodo, la aventura está en tu casa. Aquí comienza ¡Mochilero! Hoy vamos a caminar con un huello puesto en la costa y el otro en los picos de Europa. Porque ascendiendo al Monfrechu, el techo de Ribadesella, vamos a disfrutar de la vista y de la compañía. En Mochileros nos vamos de ruta con una de las personas que me metió el gusanillo de la aventura. El Concello de Cangues d'Onís va a ser el protagonista de nuestro programa de hoy. Y de camino voy a enseñaros un lugar que todos los asturianos y asturianes deberían conocer. La ermita de la Santa Cruz y el dolmen que hay debajo. La capilla fue erigida en el siglo VIII, en el 737, por Fabila, el fiu de Pelayo, encima de un montículo que había, que era el antiguo dolmen neolítico de 5.000 años de edad, este que tenemos aquí debajo. Y aquí tenemos el dolmen dibujado tal y como estaba el lugar cuando Fabila y su mujer decidieron erigir la capilla encima del montículo, ¿no? Esto es muy común en todas las culturas y religiones, construir los centros de culto encima de donde se encontraba el centro de culto de la religión anterior. Un dolmen es un enterramiento, por lo tanto un lugar sagrado, ¿no? Desde tiempos remotos, de lo primero que empezó a preocuparse el ser humano era del tránsito a la otra vida, ¿no? Entonces empezaron a realizarse enterramientos de forma ritual. El dolmen es uno de los vestigios más antiguos que tenemos en Asturias y en otros lugares que nos indican eso. Y por eso Fabila y su mujer Froiluba escogieron este sitio. En su origen, les piedres estaban decoradas. Cuando se realizaron las primeras excavaciones se descubrieron estos dibujos. Lo que pasa es que se ha ido perdiendo con el tiempo y hoy día ya no se puede ver. Y es muy característico la decoración de bloques de piedra en túmulos de la zona occidental de Iberia, bueno, de la península ibérica. Ocurre también en Portugal y en Galicia. Y algunos se preguntarán por qué esto se llama la ermita de la Santa Cruz. Bueno, no es por esta que hay una réplica, sino porque durante mucho tiempo aquí se guardaron los restos de la cruz de roble que Pelayo llevó en la batalla de Covadonga, que después se cubrió con oro y pedrerías, se convirtió en la Cruz de la Victoria y hoy en día está guardada en la Cámara Santa de la Catedral de Oviedo. Y ahora una paradina más, una sola y nos vamos de ruta. 2,5 kilómetros más allá de Cangues d'Onís está el pueblo de Llueves. Y aquí se encuentra el lugar donde se dice que el oso pilló infraganti a Fabila. Lo que no se sabe es si estaba vertiendo aguas mayores o aguas menores. Claro, en ese momento Fabila con el faldón recogido, entonces no le da tiempo de desenvainar la espada y ya tiene al oso encima. Y aquí tenemos la estela. La estela que conmemora más el lugar que el hecho, porque ese hecho no es muy conmemorable, ¿no? Si lo hubiese pillado a caballo, erguido sobre la montura y con la espada en la mano, pues todavía. Pero a nadie le gusta que lo pillen con papel higiénico en la mano, chico. Y aquí pone, aunque no se ve muy bien, un oso, aquí está la M de mató al rey. Y aquí está la cruz. Pero, como no se ve muy bien, pues tenemos, para el turista despistado, siempre nos ponen la información a mano. Un oso mató al rey en el año 737. Ya se sabe que familia no hay más que una, la que te toca. Bueno, pues hoy vamos a caminar en compañía de un personaje de excepción, un caminante premium, que aunque sea pariente, yo lo habría escogido como amigo. Os presento a mi primo Arturo. ¿Qué tal, chaval? ¿Cómo va la cosa, vivo? Bien. Ya sabéis que en todas las familias hay un primo enrollado. Bueno, pues este y el de la nuestra.
Hombre, yo no sabía qué hacer ya para aparecer en ese programa. Y llamé, te dije, se me tuvo esto, hay que pasar un casting. Esto es muy duro, sí, ahí aunque lo veáis, el primo y tal, tuvo que pasar un casting durísimo. Ya estamos metidos en faena. Bueno. Y aquí en el pueblo voy a enseñarte un par de cosines. Vamos a ver la capilla y después vamos a hacer con los animales, beber a morro. ¿De qué altura partimos, Cami? Aquí estamos a 250, 260 metros. Ah, bueno. Hasta los 900, 600 y algo. ¿Sabes restar? Bueno, del cole algo saqué. Ven para acá, vamos a echar un vistazo. ¿Qué pasó? Hostia, ortigueme. Ten cuidado, que acabamos de empezar, ¿eh? Mira. Anda, mira qué cosa más curiosa, macho. Mira, aquí celebran San Juan. Joder, mira con el ramo. Ah, este y el ramo, sí señor. Vendrán los indianos, los turistas, todos aquí a pujar. Tengo visto pagar por un ramo 300, 400 y 1000 euros, ¿eh? Bueno, eso en época de bonanza, quizás antes de la crisis, hombre, siempre hay un yoku para cualquier desquiciado, pero ahora creo que eso cotiza a la baja, Camila. Fiestucos de pueblo vienen a menos, un poco igual por la despoblación de estos sitios y también muchas veces por la falta de ingresos, que venían DAES, ya sabes, de las subastes. Pues voy a enseñarte ahora el sitio de fiesta que tienen aquí, que es muy curioso. Oye, hay cosas que te pasan desapercibidas, a lo mejor es cuestión de altura. ¿El qué? ¿No te fa ilusión de tocar la campana de guajedor que hacíamos siempre en las parroquias en las que íbamos? Venga, seguimos siempre de la ilusión. Ese complejo de Peter Pan que nunca se nos fue, Cami. ¿Ves? Venga, a ver, coño, vaya badajo más curioso. ¿A que sí, eh? Ya sabes que eso antiguamente era para celebrar los jolgorios y también para llamar a concejo. Bueno, pues ahora vamos a llamar al concejo tuyo en otro sitio. Venga, vamos para arriba. que en gerundio. Hablabas antes del despoblamiento. Mira la animación que tenemos hoy en el pueblo. Fíjate, durmiendo en la siesta a primera hora de la mañana. Mira el corredor de Clarita, qué guapo, cuánta petunia. Si no te importa, surfiña. Mira, ¿vale? surfinia. Sí, de otra cosa no entenderé, pero de esto menos. Bueno, pues surfinia. Así como a ello, pero en fin. Mira, ya nos marcan la salida. Yo pensaba que no estaba marcada hasta... Ole. Pero ahí tenemos una flecha que dice que lleva allá. Eso llámase veleta. Así que iré... Pues, a lo mejor hoy apunta para allá y mañana apunta para otro lado. Pero hoy vamos a seguirla. Venga. Porque hoy acertó. Pues venga, hay que entamarla, que el pico está esperándonos, ¿vale? Mira, otra sorpresa. Es el Guggenheim del pueblo. La esquina Guggenheim de aquí. Ah, bueno, es que los artistas nunca sabes dónde te va a sorprender, amigo. Arte moderno. El hormigón bien trabajado deja formas muy guapas, amigo. No sé si lo sabrás tú. Llámase encofrado. Lo de abajo y encofrado. ¿Y eso también? Encofrado es todo lo que metes en un sitio, como un cofre, y vas dando la forma, ¿me entiendes? A mí dame un aire a las menines, ¿qué te parece? Pues sí que sí, tiene la menina de Santianes. Bueno, de Santianes, bueno, a lo mejor de Goya, bueno, o más bien de Velázquez. De Velázquez, sí, sí. pero de Goya también puede ser, ¿por qué no? Ahí tienes, el biombo, la música. Bueno, ahí seguramente que en época de fiesta tocarían un grupo muy afamado de esta zona que se llamaban 1+1, más comúnmente llamados como el Abellón y la Mosca, que eso, bueno, no dejarían de ser de teloneros de algún... De Pepito y su acordeón. O de estos de Cáncer de Chigre, de Tonay. Sí, hombre, sí, esa gente ganó mucho dinero, o por lo menos bebió mucha sidra. Mira, lo que vamos a hacer tú y yo ahora no se puede hacer en todos los sitios, ¿eh? Vamos a hacer la envidia a toda esta gente. Este es el manantial de aquí del pueblo. Este agua está limpia y puede beberse. Y como no hay caño, pues podemos hacerlo como los animales. ¿A morro? A morro. Hacemos abdominales. El Menenkenpis de Parres. A que presta, ¿eh? Está fresquina y qué agradecida y el agua, ¿eh? Sobre todo en los días después de... Sí, hoy no va a haber mucha para arriba, porque aunque haya fuentes, vamos a encontrarles entonces... Hoy están ya en régimen de goteo. Vamos a entamarla de una vez por todas, fío, que no arrancamos, ¿eh? ¿Qué es eso que soltaste ahora bebiendo? Tú no me digas cosas que yo no entiendo porque después yo quedo aquí muy mal delante de esta gente. Jolín, Arturo. Claro, lo del Menenquín. ¿Qué es el meniquín? Hay que viajar más, Camilo. ¿Tú no saliste de bode o qué? Bueno, de vez en cuando salgo. Bajo hasta Riondas a tomar algo. Bueno, ya te digo yo, y a lo mejor tardas en subir, pero es más famoso que todo eso. Mira, ven que empiece una estatua que hay ahí en Bruselas. Y hay un muñeco que vierte pis. Bueno, deja ese agua, una fuentuca. El típico querubín que está meseando y sale el agua por ahí. Muy curioso, vale. Sí señor. Entonces está ahí metidico y hay una tradición dentro del pueblo de Bruselas que cada semana o cada 15 días visten luz de gremio. Por ejemplo, la semana de los bomberos, pum, visten luz de bombero. Después, oye, la semana de los psicólogos, pum, pone una bata. Después, oye, la semana de lo que sea. Y vamos, hay una tradición muy fuerte y muy bien arraigada ahí en Bruselas y que se pelean por ello. Voy a contarte una cosa... Un caso curioso que cambió el aspecto urbanístico de la Gran Plaza de Bruselas. ¿Oíste? Ahí hay un edificio que ahora debe ser hasta
el ayuntamiento, pues el arquitecto agarró y no le gustó mucho cómo quedó, oye, y agarró y pum, tiróse abajo el pobre, suicidado. ¿Suicidóse? Hombre, el caso dice, todo eso no tiene mucha relevancia, no, pero lo malo es que tenía un amigo fiel, un perro amigo, y agarró y justo, pum, detrás. ¿El perro detrás? Sí, señor, para que veas tú que las amistades a veces vienen mejor las de los animales que las de las personas. Hablando de arquitectos y de arquitectura, al que diseñó este tipo de cierre no le cayó ningún premio, pero ya a la vez práctico y estético. Fijaos qué guapo queda. Y quedan todos los estables, bueno, todos los biguques estes, enlazados por todos estos bares de Ablanu. Qué curioso. Bueno, este Arturo va como una moto. Lo que nos queda a partir de ahora y es seguir esta pistuca, que así sin grandes esfuerzos vamos a ir ganando de altura, ¿eh? Rodeando todos estos peños que tenemos aquí a la derecha. Después llegamos a una zona de praos, una braña, la de Cuana, ahí arriba, y ahí sí que comienza el tema curioso. La montaña en estado puro, ponse así, 300 metros de desnivel, por sendas de ganado, y es más incómodo. Entonces podemos... Para llegar al final y ya poder ver el Monfrecho enfrente de nosotros. Entonces esto ya, como diréis vosotros los buenos montañeros, una garbanzada con un tramupindio al final. Estos vistes, ¿eh? Y este entorno. Esto es la pequeña Suiza, ¿nunca viste eso? Voy a presentarte a un amigo, míralo, en plena faena. ¿Qué tal, Juan Manuel? ¡Hombre, Camilo! Bien, ¿y tú? No es fácil ver ahora a un paisano segando a guadaña, ¿eh? ¿Seguro? Hombre, ya andáis casi todos con máquina. Sí, pero ¿y la orilla? Esta es una de las partes más agrestes que yo conozco de Asturias. Aquí todos los prados son así Sí, señor. o así. Sí, señor. ¿De un lado o del otro? Subes y después bajas. ¿Qué tal te afila la guadaña, Fiu? Bueno, oye, ya tuve tiempo a aprender, ¿eh? Esto, como veo yo que no lo bajas al ferrero, no habrá manera de afilar esto para que lo vea esta gente de capital. Esto no sabe lo que lleve. Sí, afilar Si sabe corta todo el la mundo lo guadaña, que deja de afilar, ¿no? cortar. Mira qué gallo. Hay que afilar cuchillos, navajas, todo. ¿Eso cada cuánto lo haces? Oye, esto cada 2 o 3 minutos. O menos. Depende cómo esté de segar. Quédate ya poca guadaña, ¿eh? Sí. Yo que sí. Tienes que bajar al mercado, ¿eh? Tengo que una nueva, pero todavía la tengo sin estrenar. Tienes que ir al mercado a Cangues o a Riondas. Puedes ir al de Riondas también. ¿Cuándo empezaste a segar? Meca, con 11 años. Con 11 años. Hoy los guajes con 11 años no... Bueno, sí, la Wii y esas cosas. Hay gente de 20 años que no sabe en los pueblos, tampoco, y de 25. Vamos para Monfrechu. Buen viaje. Venga, pues... Encantado de haberte visto. ¡Hala! Igualmente. Venga. Oye, y si a la bajada tienes un par de botellines de sidra frescas... Los voy a meter ahora mismo en la fuente. Vale, bueno, Allí detrás de casa. olvidéme comentar antes, que a mí siempre me prestó mucho esto de el origen de las palabras, la etimología. Santianes, y un topónimo que aparece por Asturias por muchísimos sitios. De hecho, al lado de Arriendas Es hay muy uno. común. En Pravia, Santianes, y aquí Santianes de Ola, y al otro lado de la Sierra de Monfrechu está Santianes del Agua. Pues Santianes viene de la palabra latina Santus Juanes, de San Juan, de ahí viene Santianes. Y Arturo, Coño, molestéme en buscarlo. sorpréndeme. Sí, bueno, pues Arturo lleva un nombre muy antiguo que quiere decir el guardián de la osa, o del osu. Igual tú tuviste algo que ver con lo de Favela. Hoy parece que va todo en torno a lo mismo. Sí, ¿Eh? pues es, en griego, Artos es oso. De hecho, el nombre científico del oso pardo de aquí es Ursus artos, que en realidad hay una redundancia porque Ursus es oso en latín, entonces sería el oso. Y la segunda parte de la palabra, ouros, que es guardián, Artos ouros. Ese sería un poco el origen del nombre de este chaval. ¿Y tú, Cami, etimológicamente dónde procedes, Fiu? Pues a mí me lo explicó una vez un amigo que entiende mucho de esto, Virgilio, y es un especialista en mundo europeo, muchas cosas. Díjome que Camilo venía del etrusco, que pasó después al latín, y que quiere decir monje, monaguillo. Bueno, a mí me dijo monaguillo. Primer hallazgo de la mañana, Sí. los endrinos. Esos son endrinos, con eso se fue Pacharán. Bueno, en Navarra. Ya, aquí ya sabes que tomamos algo parecido, ¿no? Bueno, aquí con... Anís de guindas. El anís de guindas. Sin hacerlo, sí. La verdad se ha dicho que, bueno, es un sucedáneo. ¿Nunca lo hiciste con moras? No, yo la verdad que esos licores fuertes no... No oyes de ellos, tú oyes más de Sí, sí. no, soy de tomarlos, no de hacerlos. Claro. Pero bien guapo está, curioso, mira. Pacharán más de 1000 años antes de que se pudran, ¿eh? Esos. Así es. Bueno, no será la primera que abres en tu vida, ¿eh? No, desde luego que no, hombre, no es que sea yo un César Pérez de Tudela de la montaña, pero bueno, bien Te dije que puedes... eras un caminante premium. Bueno, yo definiría más como un montañero de baja intensidad, lo que tú comúnmente llamarías pisapraos, a modo de insulto. No, eso yo para mí no es un insulto, y es otra forma de denominarlo. Sí, hombre, es que tampoco ya hay ciertas edades que nos limitamos puramente a disfrutar y que no sea un esfuerzo.
¿sabes? Bueno, pero tú sí haces montaña, jolín. Tú estuviste en Pirineos y fuiste por ahí a Tailandia y mi madre. Coño, y Guatemala, sí, en plan trekking, hombre. ¿Qué pasa? Pero tampoco grandes cumbres. Hombre, ese año fui a hacer el Belén de Cumbres, al Pico Urbión. Bueno, bien. Oye, con una nevada, los campones para arriba, el Piolet, una cascada allí debajo de la Laguna Negra, impresionante. Bueno, aquí en la sombra estamos muy bien, pero tú y yo tenemos que cerrar la portilla y Esto tirar te como encargo frechu. Aguántame un poco, Esto es he lo que hecho se dice el de garfio y esto esta. es lo que se dice vulgarmente poner fuertes al monte. ¿No te das cuenta? Es que el ganado ya es muy escapadizo. Tómame un poco. Sí, que si nos deshidratamos. No, ostras, está cascando. Bueno, te dices que si pisapraos o montañero baja intensidad, pero la primera cueva en la que entré yo en mi vida fue contigo. Ya, hombre, ya, pero ¿Qué? el que inventó el piano no fue el mejor pianista. Estamos ante el ejemplo más claro de que el alumno en este caso aventajó al profesor, porque acuérdate, llévete, por cierto, a la cueva de Santianes. Sí, Primero hablamos es de verdad, etimología de Santianes. de Santanes de Barrondas, de Parres. Y fue cuando te estrapallé la cabeza, por cierto. Igual queda algo de la secuela, ¿o no? ¿Notas algo? No sé. Hombre, algo tonto quedé. Bueno, pero eso fue también porque caíste en la cuna pequeño, ¿eh? No es solo uso de que hayas pegado contra el techo de la cueva. Ya cambiaron las panorámicas, ¿eh? ¿Viste? Nos resulta más familiar a ti y a mí, ¿eh? Ahí tenemos la Vega del Sella. ¿Dónde? Con el pico Pienzu. Tú ya sabes que la Cruz del Pienzu es el pico más alto de Europa, más cercano al mar. Con respecto al mar. Sí, la aproximamos, tú ya sabes, mejor que no, bueno, igual que yo, ahí. No, eso sí lo tenía leído, pero a ese me he olvidado. Sí, Ahí con una buena onda, coges una piedra y es capaz de mangar la piedra a la isla. En a Colunga, Inglaterra. a Espasa. Ah. No, lo de Inglaterra, yo Ya tengo creo un amigo en Arrendes que tiene unos prismáticos muy buenos. Y resulta que un día subió y digo, ¿qué pasó? Y dice, vengo totalmente decepcionado. Y dice, ¿cómo así? Claro, tengo unos prismáticos que subí ayer y vi ahí a las mujeres ingleses tendiendo la ropa, amigo, con los prismáticos tan buenos. Dice que los había comprado en Oviedo, claro. Pero bueno, el caso... ¿Y tú creístelo? Hombre, yo a la gente no me gusta desilusionar. Pues ya te digo, hay gente que viviendo lejos del Sella come salmones y nosotros muchas veces que vivimos a la orilla comimos sardines salones. Es un canciú. ¿Y una canción? Sí, hombre, sí, es muy típica de aquí, pero claro, es que antes los salmones eran patrimonio de los que los pescaban y sobre todo de los que los pagaban. ¿Oíste? Y esto que mira que había salmones aquí, hubo años de 7.000. ¿Qué te parece? Sí, por los años 60. Sí, señor, y 70 creo que está el máximo, pero y este año quedaron en 300, 400 y son esquitucos, ¿eh? Aquellos salmones de 12, 14 kilos ya no están al uso. Jara negra. Esta ya como la prima de la jara que hay, la pringosa que hay por abajo, por Madrid, por La Pedriza y por esos sitios, Sí. que además aquella tenía sus virtudes medicinales. Esta no tengo ni idea. Mira, hace poco descubrieron en la cueva esa del Sidrón, ahí en Piloña, que los neandertales, hace 20 y pico mil años, utilizaban hierbas que tenían así propiedades medicinales. Descubrieron en las muelas de cuatro individuos adultos y uno joven, descubrieron restos de almidón y otro tipo de fibras vegetales. Ole. Entonces, saben que comían vegetales y en concreto sabían que comían aguileña y camomila, manzanilla. Entonces, claro, ¿por qué dicen que las ingerían por temas medicinales? Porque ambas son muy amargas. ¿Tendrán algún beneficio colateral? Porque si no gusta, algo tienen que tener para que sea bueno. Ellos encontraron que obtenían beneficios, que normalmente es tipo purgante. Ya sea la manzanilla la tomas cuando tienes una digestión pesada. Maluco, ¿qué se dice? Un depredador, la libélula. Mira qué bicho, qué guapo. Por los colores podría ser la libélula tigre. Es lo más parecido al madreño giro. Es verdad. Mira cómo vuela. Mira. ¡Wow! Por ahí se fue. ¡Epa! Me cachis en 10. Bien por ti, claro, está viéndote a modo de Ahí está. Santiago Mira, del fíjate. Monte, parece ranón para ella. Qué guapa es. Coño, pues normalmente estos bichos están en zonas húmedas. Pero mira, aquí habrá alguna fuente por ahí, pero no es esto un sitio especialmente húmedo. Ahí está, mírala. Con las alas así extendidas Preciosa. horizontalmente. Las diferencias con los caballitos del diablo, la principal es esa. Las alas del caballito las pliegan atrás en vertical. Y esta no, esta las tiene horizontal con respecto al cuerpo. Fíjate, qué guapa. Bueno, me gustaría estar en su escala, y encontrarla por ahí. Sí, Así está bien, con esta diferencia de tamaño adecuada. Y seguimos girando. Y ahora en breve vamos a ver el mar. Hombre, este mar Cantábrico nuestro, que tanta fame palió y tantas desgracias nos causa de vez en cuando, ¿verdad? De vez en cuando, sí. Eso y el mar, y así duro. Después dicen que el pescado es caro, amigo. Hay que meterse en un barco y saber lo que lleva. Bueno, pues
¿no? Por decirte alguna cosa, el valle de atrás es el de los botijos. Tenemos aquí casi el de los rápidos y el de los triperos. ¿Qué te parece? Explícaos un poco qué quiere decir la cosa a la gente, porque los que no son de aquí no lo entienden. Pues mira, el de los botijos llámase a la gente cangardanís, y bien de ellos el nombre porque antiguamente tenían allí una cantera y parteaban en borriques los botijos, y llevaban los arriendas que cogían el ferrocarril y ya de ahí distribuían o pasaban por arriendas. El caso es que de ellos el nombre de botijos. Y lo de los rápidos, bien, el nombre es bien dado por, aunque el club ahora de Piragües llamase de esa manera, es mucho anterior el sobrenombre que tenía que el club, y bien dado por los rápidos, por los ríos, por las corrientes de agua. Ah, por los rabiones, por los que rabiones, decimos nosotros. Claro, los rápidos, bien un poco de ahí. Y después lo de los triperos, pues evidentemente ya hemos hecho mención a la mar, creo Fernando no explicarlo mucho, bien un poco de la tripa, de la mar, de los animales, de los peces, ¿viste? Entonces yo creo que... ¿Que no los de Ribadesella? Los de Ribadesella. Ninguno de los tres se tiene que dar por mal tomado. Que estamos ya en una época que tenemos que mancomunarnos más que separarnos. De pequeño andábamos a palos. Pues yo creo que la tendencia, macho, para no ser más pueblerinos es unificarse y mancomunarse. ¿No te parece? Parece muy bien. Hay que unificar y hacer esfuerzo común entre todos, sí. Acabamos de ver la Vega del Sella y estuvimos hablando de salmones. Pues claro, después de hablar de los salmones, ¿de qué queda de hablar? De los piragües. Y aquí tenemos un K2. Otro recurso de este río Sella, ¿eh? No solo son salmones, sino que los piragües dan también mucha cancha en esta comarca oriental. Otra vez los tres concejos viven a cuenta del Sella. Y entonces, bueno, hay mucha repostería y oye, unos hacen fabáes dulces, otros hacen... O queso de fabada. O queso fabada, o helados de gamoneu. Entonces en Arriendas siempre tuvimos mucha fama la repostería. Antes hacían pastes, pero bueno, ahora muy iluminado, de ahí puede hacer piragües. Y la verdad se ha dicho que, bueno, simpática cuando menos, ¿verdad? Ya. Habrá que ver si está buena. Bueno, ¿qué quieres? ¿La proa o la popa? Hombre, el que va adelante, aparte va al timón, velo todo mejor. El de atrás es el que emburria. El que emburria. El de adelante es el que piensa. Procedemos entonces a la inauguración del pantano. Venga, dele usted. Da ahí. Venga, la popa para mí. Y la proa. Hombre, me tocó el cacho más grande. Bueno, a mí es más largo. Ah, bueno. Estos serían olímpicos con la bandera de España, ¿no? Fíjate. Los de la selección que decían antiguamente. Y es verdad que los asturianos somos muy localistas. Y los estudiosos dicen que tiene mucho que ver con la estrechez de los valles. El hecho de que estamos acostumbrados a ver nuestro paisaje, el nuestro valle. Y hay una anécdota curiosa. En la época de Carlos IV, allá a finales del siglo XVIII, los asturianos juntábanse para, los que vivían en Madrid, juntábanse para bailar la danza prima en un sitio que se llamaba el Prado del Corregidor. Y lo normal era que, acabando de bailar la danza prima, alguno dijera: ¡viva mi pueblo! Y entonces los del pueblo al lado decían: ¡viva el mío! Y acababan a palos. En Tamara. Bueno, pues sacaron una normativa municipal prohibiendo a los asturianos juntarse a bailar la danza prima para evitar después todos estos follones. La danza prima, bailarse cogidos de la mano, quiero decir que tiene que unir más que desunir, pero lo que tú dices, después las algarabías ya eran por esos localismos tan estúpidos que nos han caracterizado siempre, los asturianos. Ahí tenemos la Sierra Monfrechu. El pico nos quedaría a la derecha como 1 kilómetro todavía, hacia el este. La faena ya que ahora tenemos que perder algo de altura, pero bueno, tampoco ya que vamos a perder mucha, Vamos a ponernos a 400 y pico metros y tenemos que hacer 400 y pico. De subida. Hasta los 900. ¿Qué claro. es eso para nosotros? Pero aquí más adelante ya se acaba la pista. Y entonces sí, se pone así. Ya es lo que dije antes, ponerse así, Pindi bueno, pues. Y volvemos a tener buen suelo y humedad, y eso se nota en la presencia de árboles. Mira, roble, Quercus robur. Ahí tenemos Fraxinus excelsior, el fresno, y la falla, el Fagus silvática. ¿Tú sabes mucho latín? Bueno, sé algunos nombres científicos y bueno, porque están escritos en latín. Pero vamos, que tampoco... A ver, el latín fue lingua franca que se hizo durante muchos siglos, hasta el siglo XIX, hasta hace 150 años. Y cuando digo lingua franca, me refiero a que los científicos, pensadores de todos esos siglos, utilizaban el latín, aunque fueran de diferentes... Los conocimientos. Sí, de esa forma, pues ponían en común todo el conocimiento. Entonces Isaac Newton, por ejemplo, que era inglés, escribía en latín. Feijó, que era un filósofo gallego afincado en Oviedo, escribía en latín. Y astrónomos como Galileo Galilei escribían en latín. Entonces, bueno, a partir del siglo XIX, con el surgimiento de los nacionalismos,
Entonces la gente empezó a escribir en la lengua nativa de cada uno, los alemanes en alemán, los ingleses en inglés, los franceses en francés. Mira, el fielatu, igual hay que pagar. No. ¿Qué hacemos? Hombre, de momento vamos a espantarlo. Él sigue... Mira, nada. Bueno, a ver, muy bien, mira. Qué percha tiene, ¿eh? Cachis en 10, fíjate. Está mosqueado. ¿Oíste? Cuando los mosques que acaban en la cabeza ahí, mosqueado. Sí. Sí, claro. Tiene también calor que hace hoy. por más sitios. Ahora ellos métense aquí entre A los la árboles sombrina. a moscar. Yo me fiaría menos de la vaca. Muy bien. Vale. Bien, tranquila. ¿Cómo se nota que- Nunca hay de la espalda a una vaca, me cachis en 10. Mira, un cachorrín de mastín. El mejor vigilante de la braña. Robin. Bueno, yo lo que tiene que hacer, ladrar. Para eso le pagan. Aprovecha esta sombra, ¿eh? ¿Por qué? Porque de aquí para arriba se acabó. ¿Todo asolillera o qué? Sí. Hay una vega aquí, la de los fresnos, pero no vamos a tirar para ahí, vamos a tirar más a la derecha. Para tirar al collao de escapa, aquel de ahí arriba, fíjate. El aire refrescanos un poco, ¿eh? Sí, el aire. Bueno, yo cuento con que tire, pero en la subida esta no lo sé, ¿eh? Una espinera, espinu blanco, espín, llámalo también corona de Cristo, tiene más nombres, bueno, como todos los yaos. Aquí tú coges una lista de los nombres que puede tener un árbol. En Asturias, a lo mejor tiene 20 nombres diferentes. Un bable en cada valle. Crataegus, no sé qué más, ya se me olvidó el no sé qué más. Bueno. Pero el Crataegus quiere decir fuerte, un árbol que tenía bastantes propiedades, que tiene bastantes propiedades medicinales, sobre todo son unos florines blanquines muy guapes, sirven para temas de hipotensión y cosas así. ¿No te fijas en lo más curioso? El muérdago que tenemos aquí. Este parásito, fío. ¿Y verdad? Esto cógese a cualquier clavo andriendo y sirve para vivir a costa de ellos. Esto en Navidad aquí en Asturias pones en la entrada de las casas. En los puertes. Sí, de puertes para dar, oye, buen año y cubrirse de felicidad para el resto del mismo. Yo creo que en casa de mi madre, o sea, tu prima, Sí. hay un muérdago que lleva colgando ya varios años en la puerta del salón. No te voy a decir que lo arranques de la naturaleza porque iría en contra de nuestro criterio ecológico, pero bueno, puedes ir al Fontán a comprarlo, que hay criaderos de ellos, ¿oíste? Sí. Son costumbres de siglos anteriores que ahora están volviendo a reverdecer. Ya empieza a verse la costa. Y mira, para allá, ahí está el Carmen, por ahí, en aquella zona, el Carmen de Ribadesella. ¿Ves la autopista? De donde somos originarios, entre otros tú y yo, ¿verdad? Sí. Oye, qué célebre nuestro Huelu, ¿eh? 25 años trabajando en La Habana. ¿Cuántos fíos fueron? 14. 14 fíos. Pero lo curioso es que la abuela nunca tuvo allá. ¿Oíste? Él Ya. venía, hacía uno, conocía al otro y encargábalo. Oye, y así sucesivamente, que ya viste que son así prácticamente... En 13 escalera, fíos. es verdad. Hasta 14, macho. Esta allí navega los fresnos. Ya creo recordar que esta ya la comparten Cangues d'Onís y Ribadesella. Ahí del lado allá empieza a caer el terreno y eso ya es Ribadesella. Bueno, entonces, estos pastos comunales compartidos. No, podemos- estos deben ser de Cangues d'Onís. Sí, de Cangues d'Onís. Después allí tienen pastos los de Ribadesella, pero de este lado son de Cangues. Y en realidad Ribadesella yo creo que no lo pisamos hasta que nos encaramemos a la cima, a no ser que decidamos hacer algo de crestería, ¿entiendes? Entonces ahí sí podríamos estar poniendo una pata en un lado y una pata en el otro. Y mirad qué florina amarilla más prestosa, ¿eh? Lo que pasa es que tiene sus problemas acercarse a ella, porque es la flor del toxo. Mirad qué púes más guapes. Os acercáis a la golela y ya veréis lo que os va a pasar. Igual se nos queda la nariz un poco... Un poco, sí, más para allá que para acá. En este caso tienen les púes, son les fuelles. Autoprotección. Claro, al ser, aparte de que pierden poca humedad, en sitios fríos pues sufren mucho menos el tema de las xelaes. Ahí lo tienes, mira. Sí, va, está la neblina ya, de boina, ¿eh? Bueno, no traje el mapa, andamos sin mapa, eso ya es muy mochilero. Eso es todo lo que yo te enseñé de pequeño, es lo que aprendiste de mí. Ahora me estoy guiando por la intuición un poco y por la brújula. La montaña es muy traicionera y cuando entra la nube no bueno, sabes pues dónde estás, ¿eh? tenemos que llegar, ya ves que se está empezando a enganchar la niebla al pico, claro, son 900 metros. Cógese con fuerza, amigo. Llegar allí y dar la vuelta. No, lo da vuelta lo de menos, lo que pasa es que hay que coronar, un tipo pared. Bueno, ya sabes tú que la cumbre está en el valle. El buen escalador no hace cumbre, sino que regresa a casa. Eso. ¿A ti nunca te pilló una tormenta por ahí arriba? Hombre, ahora mismo tengo que refrescar la memoria, pero bien es cierto que acongoja, ¿eh? A mí me pilló alguna por ahí que lo pasé más mal que... Pues la verdad se ha dicho que a la montaña hay que tener mucho respeto. Mira, Temerosa de ella hay que ser. Sí. ¿eh? Yo, a mí, la niebla me infunde respeto.
pero la tormenta me da miedo. A mí la tormenta de hielo que de verdad Efectivamente. me da miedo. El animal que más perceguera me da a mí, la araña. ¿Tú sabes la perceguera que me da a mí este bicho? Pero yuyu. Sí, hombre, sí. Una cosa... No, no me gustan nada. ¿No irías a ver Spiderman entonces? No veo esas películas. Mira qué guapa y ¿viste? Está contraída ahora, Qué ¿no? toras. Sí, está un poquitín, está molesta porque estamos aquí espantando y los bichos. Sí. Así que vamos a marchar. No, tienen 4 mosquitinos ahí todavía preparados para el menú. Ya, pero eso no da ni pa les tapes. ¿Eh? Y aunque no me gusten, oye, los provincios no tienen la culpa. No. Estamos dando un rodeuco porque estamos aquí en la Majada Hueses. Ahí detrás tenemos nuestro objetivo de hoy. Vamos a hacer un homenaje a un amigo. En memoria de Juan Rubén López Cueto, miembro de la guardería de Medio Natural del Principado de Asturias, que falleció en accidente laboral en Ruenes el día 3 de mayo del 2006. Grupo de montaña Mofrechu. Rubén, más conocido como de los del Aje. Acuérdate de Arriondes. Entre otras cosas, era fundador del grupo Mofrechu de Ribadesella. Y por lo facético él donde lo estuviese, que también tocaba en un grupo, sí. Acuérdate del nombre. Marcando paquete. Sí, señor. Un nombre simpático. Anda. ¿Eh? ¿Y esto? ¿Pero qué pasó aquí? Tú sabes que estamos rodeados de fartones, ¿eh? Aquí tenemos un equipo de comedores. Vamos a dar cuenta nosotros, si te parece. ¿Se sabe más o menos cómo se come el boroño preñado? Preñado. Para que ellos comieron el contenido y dejaron la borona. ¿Eh? Se abre la tapa. Con que nos deleitan. Mira, tacho de maíz, para el que no lo sepa. Y es que esto por el occidente y por el centro no lo hay. Esto es muy del oriente. Bueno, esto hizo tu prima para ti. Inés. Inés Jardín, sí, la floristería. No menos que para nosotros tuvo que levantarse a la 1 de la mañana para dar ahí el primer calentón. Y hasta las 7, que lo cogí yo que estaba caliente, graduando la temperatura. Eso está hecho con harina maíz, de un morín decorado. Parece ser que es muy famoso. Y todo el preñado, pues de un poco de tocín, un poco de morcilla. A veces se pone morcilla, no es el caso de hoy, que creo que no lo he visto. Chorizo. Esto es una bomba, vamos, nutritiva a la par de calorífica. Esto ya sabes, forma parte de las leyendas rurales, que cogían los pastores, hacían las mujeres, subían para el monte cuando tenían que darles vaques, les cabres, o cualquier otro tipo de ganado, y servía eso de subsistencia hasta para 3 días, porque esto dura mucho, la verdad, y como contundente no hay otra cosa. Oye, tienes pan, después los rebordes son muy apetecibles, mojarlos en leche. Para mí es lo más rico. Sí. Está tostado. Está de traca, de verdad se ha dicho que hay que agradecerlo. Y no creas tú que hay un plato muy al uso. ¿Qué te parece? ¿Cómo está? Está buenísimo. Está de restallo. Y encima trajimos esta sidra. Ah, pues no trajimos sacacorchos. Pero era lo único que tenías que traer tú. Ya, bueno. ¿Dónde dejaste? Dejé el mapa y el sacacorchos. Una curiosidad del boroño y que se fae en esta caja. Esta caja es una caja de membrillo, dulce membrillo. Sí, señor. Y entra al forno. Tú sigues al grupo Montaña La Forcada. Ahí estamos, después de 35 años. Mira, la verdad que mantener un grupo cuesta. Ahora han llegado Sabia Nueva, a ver si lo sacan adelante, porque desde que se fueron aquellos ilustres fundadores, pues claro, la cosa fue bajando hasta que esto hay que retomarlo de nuevo, amigo. Y tiene que venir nueva savia y adelante. Pero tú no eres nueva savia, Jolín. Sí, pero ¿cómo te diría? ¿Tú remocicas? Sí, por los prados. Bueno, Pero ya no estamos para balagares de esta índole, macho. para tirar por un grupo. Imagínate, si tuviera que hacerlo yo, que hoy dejo mapa, dejo sacacorchos. No, pues oye, lo de la savia nueva estoy dándome cuenta yo que igual tú eres el más indicado. No, me para claro. meterte aquí. Yo como Groucho Marx, yo nunca pertenecería a un club en el que me admiten como socio. No, también es cierto que esos sometes a quórum y a lo mejor también decíamos todos que no entrases. Tú, aunque no seas un montañero que dices tú de alta intensidad, anduviste toda la vida para arriba y para abajo, picos arriba y picos abajo. Hombre, yo lo de la travesera de los picos sí que alguna vez estuve dispuesto a entamarla y hacerla, pero hice más travesures. Pues como decía mi padre, dice, piedra que se mueve no crea mofu. Y la verdad que yo estuve un culo inquieto para todos los lados y puede decirse que soy aprendiz de mucho, pero maestro de nada.
Lata de piña. ¿Qué te lo metió tu hermana? Hombre, no. Cuéntalo tú, que a mí dame la risa. Sí, como el otro. Madre mía. Esto fue de las travesuras de aquí de Arturo. Cuando, yo qué sé, yo tendría 8 o 9 años y claro, tú Éramos guajes. 16 años. Tampoco tanto. Si nos llevábamos 4 de aquella, No, creo que somos 4 no, ahora, no. ¿viste? No cambies tanto. Y este chorizo de la despensa de casa, que era una botella de una casera Sí. y una lata de piñas. Y el abrelatas. Podemos abrir la lata de piñas, el abrelatas a la taza al váter. Y mira este para mí y yo traje la lata y la botella. Tú tienes que sacar el abrelatas. Hombre, de siempre los pequeños de la pandilla son los pringados. Sí, de siempre. Eso no es nada nuevo, ¿eh? Cuidado que tiene líquido seguro. Sí, bueno, Vamos a esto armar. llamas el zumo de piña, ¿oíste? Está calentín de pegar ahí el sol, chaval. Bueno, y de que venía lo del broño. Sigue tropical, claro, a lo del borroño. ¿Sabes lo que estamos haciendo tú y yo ahora? Dímelo, pues. Después de si borroño y preño como nos metimos, Sí. estamos generando radicales libres. Coño, explícamelo. Ay, asustaste, ¿eh? Sí, sí. Dejadme perplejo a la par de atónito, amigo. Pues los radicales libres son los principales responsables del envejecimiento. No. Bueno, pues para entender lo que hay un radical libre tenemos que sumergirnos en la química de nuestro cuerpo, ¿no? Comenzamos diciendo que nuestro cuerpo está formado por células, ¿no? Y las células por moléculas. Bien. Las moléculas por átomos, son combinaciones de átomos. Hasta ahí llegamos todos, ¿eh? Bien, muy bien. Los que estudiasteis química y fuisteis buenos estudiantes, como tú, que lo sé Más yo. que químico cómico, ¿eh? Más que químico cómico. Pero bueno, Bueno, pues, prosigue con esta Un magistrada. radical libre y un átomo al que falta un electrón. Los átomos tienen un núcleo alrededor del que giran los electrones. Sí. Pues hay veces que hay átomos que les falta un electrón y son inestables. Inquietos, no me digas más. Buscan, necesitan ese Sí, sí, electrón. Y entonces, ¿dónde lo encuentran? Arrancando luz a otro átomo. Daña Sí. la molécula, que a su vez daña a la célula, que es un tejido de nuestro cuerpo, que forma parte del tejido de nuestro cuerpo. Ajá. No es malo que haya radicales libres en el cuerpo, claro, pero siempre los hay. En el momento en que estamos digiriendo comida para generar energía, pues se están formando radicales libres. Lo que pasa es que hay que controlar la cantidad que tenemos en nuestro cuerpo, que no se pase. Y para eso lo de la dieta de los antioxidantes. Los antioxidantes son para eso. Estás cargándome de responsabilidad por haberme comido un poroño y una más, No, macho. no, tú no te sientas mal por eso. ¿Cómo te vas a sentir mal por...? Claro, tenía que acabar de esa manera tan No, hombre, no. enfadado el uno para el otro. Hombre, yo Nada. mi tema trinchámelo, joder, a comerlo y nada más. Y yo quería solo Y ahora darte de comer caliente. y estoy metiéndote el miedo en el cuerpo. Hombre, ya no sé si volver a subir el moflecho 2 veces No y pasa marcha nada. atrás. Si después de meterte un boloño preñado notas que los radicales libres son demasiados, Sí. pues ala. Elimina. Vitamina C, E y betacaroteno, que son muy buenos. Ajá. Zanahoria, melón, igual hasta la piña, igual hasta hicimos ahí un... Igual no sabíamos si hicimos una dieta completa. Claro que sí. Mira, ¿lo viste? El pájaro aquel, blanco y negro, y una limoche. Precioso. Oye, vemos muchos últimamente. Fíjate, qué guapo. A lo mejor te dan esta suerte. Va a posarse ahí, porque está buscando dónde posar la culera. Fuente. Al lado de la fuente, sí señor. Ey, no. Al lado. Ahí está. Ay, muy Bueno, curioso. algo habrá por ahí por rascar. No, estaba pensando en algo. El mar, Arturo, el mar. Hombre, y el río Sella. Mira. O ría, casi ría, ¿eh? ¿Qué desembocadura? Madre mía. Qué guapo. Vaya meandros, ¿eh? Precioso. Bueno, ya ves esa... ¿Cómo se llama la isla esa que hay en medio? La de la boticaria. Madre mía. Boticaria. Esa dictó sentencia muchos años en el descenso internacional del Sella, amigo. Esa isla deja de serlo cuando baja la marea, que acaba siendo istmo. Entonces, me voy a contarte una anécdota. En 2004, y Julio Martínez entamaronla ahí con otra K2, iban pim, pam, ten con ten, quién ganaba. Oye, este rapaz dejó pasar ir delante marcando la ola a la otra pareja y de repente, oye, echó la proa a la derecha y tiró, apeóse y empezó a correr por toda la isla, atravesándola. Date cuenta que le ganas igual 300 metros o 400 de remada. Claro, porque los otros van dando toda la vuelta alrededor. Circunvalan por la izquierda, ahí meten 800. Entonces, claro, estos otros quedándose con una cara de tochos, los que iban mirando a estos, ¿y qué ocurre? Pues claro, hubo reclamaciones, porque decían, oye, sí, porteo, y ilegal o ilegal. Y bueno, al final los jueces deliberaron y dijeron que, bueno, como cualquier porteo que pueda haber, o bien a la salida en Arrendas. Sí, cuando entamamos corren todos ahí. por la orilla. Claro, o ves una montonera en un rabión y echaste por la derecha, tú mientras no salgas del cauce, yo pienso que ya es reglamentario. Hay una segunda parte de la historia que a lo mejor es menos contada, no por ello que sea la cierta o incierta, yo tampoco me voy a manifestar. Resulta que esa jugada estratégica que hicieron
de encontrar la tierra húmeda, hubiese quedado una cara de tochos porque hubiesen enfangado hasta más arriba de la rodilla. Había veces que la gente pensaba que podía haber sido ayudado por agentes externos. Agentes externos, imagínate una localización de un amigo que se ponga y dice, oye, si estoy de verde, tírate por la boticaria, si estoy por el rojo, sigue remando. Entonces, claro, eso nunca se demostró. Bueno, con la niebla yo no tengo muy claro por dónde lleve, pero si tú crees que lleve por aquí para arriba... Hombre, esto no está muy pindio y además está donde cogese bien. Está medio roto todo esto. ¿Trajiste piolet? Yo piolé y crampones. No sé para qué. No, y la funda al mástil. Bueno. Yo qué sé, sí, y las llaves del campamento. ¿No te acuerdas cuando preguntaban eso en los campamentos? Bueno, venga, yo ya casi estoy coronando, fío. Oye, pues desde aquí sí que podemos contar una historia. ¿Tú oíste hablar del bergantín Habana? Hombre, de ahí al que partía el vuelo. Claro que sí. Era el bergantín que comunicaba Ribadesella con La Habana. Sí, señor. Y ahí se iban todos los mozos emigrando para América, a hacer las Américas. Los que las hacían. ¿Cuántos sueños llevarían, Camilo? Y en ese venía el vuelo, a hacer hijos. Tú mira la importancia del barco este y que figura ya la mitad del escudo de Ribadesella. Sí, es cierto, el heráldico. El bergantín. Sí, sí. Bueno, tú fíjate, cuando llegaba ese barco a puerto con toda la gente, claro, aquello para la villa era movimiento, bueno, hasta el punto que hay uno que dice, cuando el barco llega a la ciudad, las mujeres bajan y esa noche todo vale. Es de Calamaro, ¿eh? Ah, Calamaro, sí. Pensé que era un cancio tuyo por ahí abajo. Hombre, tú ya sabes que hago a todos los palos, al clásico y al rockero. El viaje a La Habana, el primer hándicap que tenían era la salida del puerto, porque tenía una bocana muy estrecha y hasta atreveríame a decir que con poco calado, con lo cual ellos quedaba muy pocos metros de navegación. Había que aprovechar así las mareas altas y todo eso. Bueno, hoy es el día de hoy que hay vuelcan veleros a Esgaya, ¿eh? Yo que ahora gustame el tema este del viento y de la vela y todo esto, pues he considerado, vaya, un punto negro dentro de la vela náutica asturiana. Bueno, por lo que veo a ti se te da bien maniobrar con barcos, con vehículos a motor, bicicletas, con cochecitos leré, ¿eh? Bueno. Cuéntanos. ¿Para qué quieres que contamos? Para eso te traje hoy, para que contaras esa anécdota. Una intimidad, ¿eh? Resulta que tu madre dejó un carricoche de aquellos de Ruedas Sánchez, suspensión a los 4 ruedas, ya había que... Y bueno, nosotros, oye, pasáisme a Camilín. ¿Cómo no, hombre? Empezamos a pasearte, coño, vimos que aquello era súper manejable. Oye, empezamos a coger el gusto de los amigos. Oye, súbete a la derecha, tú a la izquierda. Y ven bajando. Oye, hasta el punto que, oye, empalmámonos, es la palabra. Y cogíamos unas velocidades para aquella cuesta de Velilla hasta que zarapicó, amigo. Encapotó. Y Camilín metido dentro de la capota. Oye, mis amigos como no, cabales como ninguno. Y amigos como ninguno. Echaron a correr y me dejaron ahí destemplado. Y yo solo recompuse los hechos. Sencillamente puse de allí, fui para el Español, que es donde habíamos el paddock de salida por alguna manera. Dije, Alicina, prima, tengo el guaje, de comer, que para mí que tiene fame. Me ramas como un gochu. Oíste, la verdad que yo no sé si la tochura que tienes en la cabeza es de ese golpe o de alguna otra pedrada. El de la cueva. Sí, también, bueno, ya son dos. Ahí está. A pesar de la niebla, de la falta del sacacorchos y del mapa, sí, accedemos a la cima. Después de dar un rodeo extra con el que no contábamos. Camilo, bien es cierto que dudé. Dudé mucho de ti, Dudaste, ¿eh? Sí, pero bueno, al final... Nunca se pierde un perdido y tú dices a Jesucristo campeón, también lo negaron 3 veces, Arturo. Ay, qué grande eres. Bueno, mira lo que tienes ahí. Oye, ¿por qué no haces como el rey Arturo? Intenta sacarlo. Si lo sacas te nombramos rey de los Artures. De Arturias. Claro, de Arturias. Tira para allá, a ver si lo vas a sacar y la armamos, ¿eh? Venga, momento... Nada, déjalo, que tú siempre fuiste más de plebeyo. Yo fui más de Arturo el Rey, pero de la mesa cuadrada. ¿Trajiste tarjeta? Sí, en el mismo bolso que subiste tú el sacacorchos. Pues sí, digo todo yo dónde está, entonces. Mira, una de no sé qué, de Tormes, a Xavi y Axel, que estos casos serán de Durango, por lo menos. Y un tal Ballina, que si no puede ser de muy lejos, por el apellido. No, ¿verdad? ya, no puede ser muy lejos. Pero bueno, no me digas que no oye curioso. Eso deberíamos de bajarlo. Antiguamente hacíamos así. Sí, pero entonces dejábamos nosotros lo nuestro, para que el que llegara después se lo llevara. Y tú no trajiste nada. No. Podemos dejar el papel vegetal del Boroño. Hombre, y escrito con sangre tuya. Sí, claro, mía. Sí. ¿Y por qué mía? Dos, yo de los dos, yo la misma. Sí, la misma. Verdad, pues tú que eres más grande tienes más. Benjamin Franklin afirmaba que la paz y la armonía son la mayor riqueza de la familia. Como habéis podido comprobar, no hay nada mayor que poder decir que un pariente y antes amigo
que familiar. Porque la gran familia de mochileros lo que prima allí el buen rollo, la camaradería, y si para encima cae un boroño preñado, ¿qué más se puede pedir? Ya te digo.